Porque la palabra de la cruz es locura a todos los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La paz de Cristo para todos, saludo cristiano en el nombre de Jesús. Todas las personas que están frente a su pantalla, también les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Es una gran bendición poder estar acá reunidos en su nombre. Amén. Dispuestos para comer su palabra, dispuestos para hacer su voluntad, dispuestos para gozarnos delante de Él. Gloria al Señor. Y si usted en esta hora está sediento del Espíritu, si usted en esta hora está hambriento de la palabra, gloria al Señor Jesús, lo más seguro es que si dispone su corazón, entonces Dios tiene una palabra para usted. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3. En el verso número 18, gloria al Señor Jesús. Quiero leer la última frase de este versículo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si invocamos el nombre del Señor ahí donde usted está? Le va a decir al Señor que hable a su vida, que hable a su corazón. Amén. Porque usted le necesita. Usted quiere ser alimentado por esta palabra que da vida, que limpia, que perfecciona, que purifica. Amén. Que alimenta, que consuela, pero que también exhorta. Señor Jesucristo, maravilloso, te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor Jesús. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Padre mío, conforme a tu voluntad. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, unge los oídos de tu pueblo. Dame la gracia, Señor, la inspiración, la unción para traer esta palabra a esta iglesia necesitada, a este pueblo, Señor Jesús, que está necesitado de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse cómodos, por favor. Unge tus ojos con colirio. Y dice, para que veas. Amén. Para que veas. Gloria al Señor. Meditaba entonces, hermanos, en esta frase, en esta expresión, en estas palabras, en esta exhortación que el Señor le hace a la iglesia de los últimos tiempos, porque la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Según encontramos acá en la palabra de Dios, al terminar este capítulo 3 con el mensaje a la Odisea, entonces dice el Señor, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo,
sube acá. Amén. Yo interpreto ese versículo 1 del capítulo 4 como el levantamiento de la iglesia. No solamente lo que Dios le mostró a Juan, sino el levantamiento de la iglesia. Sube acá. Gloria al Señor. Y el mensaje que puede mirar uno, hermano, esencialmente que Dios quiere manifestar a la iglesia de la Odisea, es ese: unge tus ojos con colirio para que veas. Al parecer no estamos viendo. Al parecer no estamos viendo. ¿Qué será lo que Dios quiere que nosotros miremos? ¿Qué será lo que Dios quiere que nosotros veamos? Bueno, la vista es uno de los miembros de los sentidos que uno diría que cuida más. Yo creo que a uno le espantaría la idea de pensar que se va a quedar ciego, ¿cierto? Ser invidente debe ser algo muy, muy aterrador. De pronto, si alguien nació siendo ciego, pues no sabe lo que es ver, entonces el impacto psicológico no es tan duro. Pero usted pasar toda su vida siendo vidente y de un momento a otro quedarse ciego, debe ser algo muy impactante, muy duro. No ver nada, ¿cierto? Oscuridad total. Bendito el Señor. Creo que la vista entonces es uno de los sentidos que más cuidamos. Se dice que tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Pero pueden haber otros sentidos que van más allá de lo que es normal. Lo que pasa es que nosotros, como personas comunes, nos acostumbramos a contactarnos o a interactuar con el mundo a través de nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿cierto? Y mire usted que 4 de esos sentidos están en la cabeza, ¿cierto? Más cerca al cerebro, más cerca a la mente, al pensamiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero seguramente tenemos otros sentidos. Si bien tenemos unos sentidos que disfrutamos, porque ver es algo muy bonito. Usted disfruta ver a la mujer que ama, disfruta ver a sus hijos, disfruta ver el paisaje, la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uno disfruta ver, disfruta poder oír, ¿cierto? La voz de un hijo diciéndole que le ama, un poema, una canción, la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y uno encuentra que en la naturaleza hay seres vivos que tienen los sentidos más desarrollados que los nuestros. La vista de un águila ve un ratón a kilómetros de distancia, ¿cierto? Y a nosotros nos da lidia reconocer el rostro de alguien que viene allí a la vuelta de la esquina. ¿Quién será ese? Uno ve que viene alguien, pero en cambio hay seres que tienen la vista, el olfato. Dice que un tiburón huele una gota de sangre a kilómetros de distancia en el agua. Huele, percibe el olor de la sangre a muchos kilómetros de distancia. El oído. ¿Sabía usted que algunos seres marinos, como el delfín, han desarrollado tanto el oído que ellos tienen un sentido que se llama el sonar? Ellos
con su garganta producen un ruido y ese sonido comienza a viajar y viaja kilómetros, pero ese sonido rebota en algún lugar, en otro ser vivo, una posible presa o un posible depredador. Y entonces los delfines sienten cuando ese sonido pegó allá y se devolvió. O sea, que escuchan a kilómetros de distancia y saben si ese sonido rebotó en una presa o en un depredador, y entonces ellos calculan no solamente la dirección, sino la distancia que hay entre aquella presa y él mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús, qué maravillosas las cosas de Dios. Pero Dios nos está diciendo a nosotros ahora que tenemos que desarrollar nuestros ojos y ver más allá de lo que el hombre natural puede ver. Aleluya. Porque tras esa mirada que Dios está poniendo en nuestra vida, se está desarrollando un sentido que no tiene el hombre natural. La Biblia dice que el hombre natural no percibe. El decir no percibir podemos manifestarlo, relatarlo, interpretarlo como que no lo entiende, y no lo entiende. ¿Por qué? Porque no lo siente, porque no lo ve, porque no comprende lo que no ve, porque el ser humano solamente quiere comprender lo que ve. Resulta que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el hecho de que algo no se vea no quiere decir que no está ahí. Amén. El hecho de que algo no se vea no quiere decir que no está ahí. Hay algo más que Dios nos quiere mostrar, hay algo más que Dios quiere que nosotros veamos y que desarrollemos unos sentidos especiales que no tiene la gente común. Por ejemplo, hermano, uno alcanza a percibir la diferencia entre alguien que canta bonito o alguien que canta con unción. Uno percibe eso. Esa persona canta muy lindo, pero Vicente Fernández también canta muy lindo, ¿cierto? Pero de ahí a que tenga unción, uno sabe. Uno aprende a desarrollar ese sentido y a marcar la diferencia de alguien que está ungido a alguien que simplemente está gritando. Uno aprende, hermano, a desarrollar ese sentido de cuando alguien quiere de pronto tener una mala intención con uno. Se llama discernimiento de espíritus. Dios va poniendo unas cosas en nuestra vida que el hombre natural no tiene. Bendito el nombre del Señor. Hablando del hecho de ver más allá, yo estaba mirando, hermano, lo que le sucedió al pueblo de Israel, porque Dios le dice a Isaías que vaya y le predique a Israel, pero de antemano le está diciendo cuál va a ser el resultado de su predicación. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía lo que iba a pasar con Israel. Isaías capítulo 6, el verso 9 dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Imagínense, Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Isaías, pero de una vez les está diciendo: ustedes van a oír, pero no van a entender. Ustedes van a ver, pero de verdad que no van a comprender. Porque no había una disposición en el corazón del pueblo de Israel que los llevara, hermanos, a poder ver más allá. ¿Cómo es posible que Dios hace tremendas cosas con el pueblo de Israel
y eso lo que hace es que ellos endurecen más su corazón. Gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel solo les mostró sus obras. Que parece que una cosa es uno ver milagros y señales y prodigios, y otra cosa es entender el camino de Dios. Dios al pueblo de Israel le mostró milagros. Ellos vieron cuando el mar literalmente se abrió en dos. Lo vieron. Y no fue, hermano, un bordito del mar. Ellos se demoraron toda una noche para cruzar al otro lado, a paso ligero. Ellos cruzaron el mar Rojo con una pared de agua, no sé de cuántos metros a este lado y otra pared a este lado. Ellos caminando miraban eso, a donde esa agua se venga, hasta aquí llegamos. Imagínense. Ellos vieron cuando el Jordán se detuvo y se devolvió. ¿Qué tienes tú, oh Jordán, que retrocediste? Dice la Biblia. ¿Cómo es posible uno ver que el caudal de un río se devuelva? Si él va es en la dirección de la fuerza de gravedad hacia abajo. Pero el agua del Jordán se retrocedió y ellos lo vieron. Ellos vieron, hermano, cómo todos los días durante 40 años descendía maná del cielo. Y cuando estaban cansados del maná, Dios les enviaba carne. Ellos veían cómo sus ropas crecían con sus niños y no se envejecían. Pero ellos vieron solamente con sus ojos humanos, terrenales. El ser humano se ha simplemente rendido a lo que sus sentidos le presentan. ¿Qué dijo Tomás? Hasta que yo no vea, hasta que no vea las heridas de su mano, yo no creo. Eso dijo Tomás. ¿Cuál sería la sorpresa de él cuando Dios le dejó ver? Cuando el Señor le dejó ver. El Señor Jesús, hermano, le predicaba al pueblo de Israel por parábolas y a sus discípulos les explicaba. Entonces los discípulos en alguna ocasión le dijeron: Señor, pero ¿cómo es posible que a ellos les habla por parábolas y a nosotros sí nos explicas? ¿Por qué? Y dice: para que viendo no vean, ni oyendo entiendan, ni sean perdonados sus pecados, ni sanadas sus enfermedades. Y a vosotros os es revelado el misterio del reino de los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Porque Dios tenía un trato para con Israel y tenía otro trato ya dispuesto para la iglesia. Pero al parecer, hermano, hay un peligro en la iglesia de los últimos tiempos, y es que no veamos, que nos pase como le pasó a Israel. Israel se endureció porque Dios los endureció. Pero si en esta iglesia alguien no ve, no es porque Dios lo está endureciendo. Es porque se cumple lo que dice la Biblia, que estamos ignorando voluntariamente. Porque hemos cerrado el corazón. Aunque Dios se queja de Israel, Él tenía un propósito con Israel y Israel no quiso. Y dice Isaías 1, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el buey conoce a su dueño
Y el asno aún entiende y conoce el pesebre de su señor. Cuando el amo llama al buey, él viene. Bendito el nombre de Jesús. El asno sabe dónde está su alimento y llega ya hasta la pesebrera. En alguna ocasión, siendo pastor por allá en uno de los pueblos, visitaba a mis hermanos y había un hermano que administraba una finca con mucho ganado. Y de pronto en alguna ocasión yo pensaba, este hermano, ¿cómo hará por ordeñar todos estos animalitos para ir a cogerlos a cada uno? No, él no tenía necesidad de hacer eso. Él llegaba y se paraba allá en el filito de la casa y empezaba a silbar. Y todos esos animalitos se venían solitos. Todos, hasta los terneritos. Y todas las vaquitas, hermano, iban entrando allá y sabían en qué punto era que estaba su... No le quitaban el puesto al otro, siempre se hacían en su propio... Porque Él las llamó, ellas conocían su voz. Pero el Señor dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y el Señor les decía, no sean como el caballo, no sean como el mulo, sin entendimiento, porque si no los atan con cabestro, entonces no se acercan a ti. Pero eso le pasó al pueblo de Israel. Y entonces Dios se queja contra Israel y Dios les canta una canción a manera de analogía. Una analogía es una parábola, y una parábola es un ejemplo, una comparación teológica del reino de los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Pero les dice el Señor en el capítulo 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Cualquiera diría que oír cantar a Dios tiene que ser algo muy maravilloso. Si es lindo oír cantar un ángel. Si es que es hermoso oír cantar a una niña con unción y con gracia. Uno se pone a pensar, ¿cómo era entonces el canto de Dios? ¿Cómo era uno oír cantar a Dios? Pero Isaías, que escuchó cantar a Dios, se dio cuenta que el canto de Dios era un canto triste. Era un canto melancólico. Era un canto de nostalgia, porque dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y comienza Dios a través de su canto a manifestar lo que había hecho con Israel. Dice que los había cercado, que los había despedregado, que había plantado en ella vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también un lagar. Podríamos llevar eso a comparar con todas las bendiciones que Dios le había dado a Israel. Les dio su presencia, les dio el tabernáculo, les dio las promesas, les dio los pactos, les dio los sacrificios, les dio el templo, les dio el reino. ¿Qué más podía hacer Dios con Israel? Que no haya hecho, Dios hizo de todo con Israel. Pero dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Negaron a Jehová. Dejaron atrás al Santo de Israel, se volvieron atrás, todos se descarriaron como ovejas. Eso dice el Señor de Israel. Bendito el nombre de Jesús. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque viendo no comprendieron. Porque oyendo no entendieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Antes los llevaron al madero de la cruz y desecharon al santo, que no vieron más allá. Bendito el nombre de Jesús.
¿Cómo será posible, hermano, que a nosotros, que a la iglesia, los que somos redimidos, nosotros no somos Israel, ni siquiera nos comparamos con ellos? Nosotros tenemos que tener, hermano, una espiritualidad más alta, una moral más alta, una relación con Dios más profunda. Pero a mí me ha impactado la palabra de Dios en estos últimos días, mirando cómo Dios ha llevado a las personas, a sus siervos, como a otra dimensión. El Señor Jesús está hablando con Nicodemo. Le dice: mira, Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que para poder al menos ver, hay que nacer de nuevo. Ver lo que los demás no alcanzan a ver. Ver lo que el mundo voluntariamente se ha negado a ver. Ver lo que el diablo no le ha permitido ver a la gente. La Biblia dice: por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la gloria de la luz del evangelio. Entonces, para poder ver la gloria de la luz del evangelio, hay que nacer de nuevo. Pero ahí no se queda la discusión. El Señor le habla a Nicodemo de otra dimensión, de algo que va más allá de simplemente ver. Algo que tiene que ver más bien con lo que yo soy, con lo que yo experimento, con lo que yo creo, con lo que yo hago, con lo que yo vivo. Porque el Señor le dice: el que no nazca de nuevo no podrá entrar. ¿Entrar a dónde? A ver algo que no pudo ver antes. A ver algo que te puede sacar del conformismo y de la condición en la que estamos, y del hecho de pensar que el evangelio es solamente esto. Porque ¿cuántos creen que el evangelio es solamente esto? Venir a un culto, cargar una Biblia, cantar un coro, dar una ofrenda, oír a un predicador. ¿Sí será que el evangelio es solo eso? Siendo algo muy glorioso, porque el culto es de las cosas maravillosas que nosotros tenemos, aunque muchos lo menosprecien. Pero yo pienso, escuchaba la palabra en estos días y me impactó lo que este joven estaba hablando de Job. Porque Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién puede negar que Job era un santo? ¿Quién puede negar que Job era un hombre que conocía a Dios? ¿Quién puede negar la espiritualidad de Job? Dios mismo lo dijo: varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero luego de que pasó todo ese sufrimiento y toda esa prueba, entonces Job llega a una conclusión de sí mismo: es que lo que yo sabía de Dios era solamente un murmullo, pero ahora sí lo veo. Ahora sí puedo experimentar lo que verdaderamente es Dios. Antes solamente había oído hablar de Él algunas cosas y creía que lo conocía. Pero verdad que no lo conocía, que no lo había visto como lo veo ahora. Jacob sale huyendo de la casa de su padre y llega a Betel. En Betel conoce a Dios. Dios le habla. Dios le habla.
Y tiene un pacto con él, le hace promesas, le dice que lo va a bendecir, que lo va a guardar. Y entonces Jacob le promete a Dios también una cantidad de cosas. Y Dios le cambia su nombre de Jacob por Israel, de ladrón por príncipe de Dios. Y Jacob sigue su camino creyendo que había conocido a Dios. Él podía jurar que había conocido a Dios. Pero 20 años después, ya no en Betel, sino en Peniel, después de haber pasado 20 años de haber creído que conocía a Dios, tuvo que decir: vi a Jehová cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. Y fue librada mi alma. Jacob creyó que había conocido a Dios, pero no lo conocía hasta que llegó a Betel, hasta que llegó a Peniel, conoció verdaderamente a Dios. Elías creía que había conocido a Dios, que diría: yo oro y desciende fuego del cielo. Ay, es que él creyó que había conocido a Dios, pero no, a Dios lo conoció fue en la cueva. David creyó que había conocido a Dios, pero no, lo conoció fue allá en Adulán. Pedro creyó que había conocido al Señor, pero no, lo conoció fue en Pentecostés. Pablo tuvo que subir hasta el tercer cielo para poder decir que verdaderamente conoció a Dios. Juan era uno antes de Patmos y después de Patmos fue otro, porque ahí conoció verdaderamente al Señor. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo me resisto a creer, yo me resisto a pensar que el evangelio, hermano, es esta rutina que nosotros manejamos. Yo me resisto a pensar que un Dios tan grande, tan poderoso y tan sublime no tiene más nada para nosotros, sino solamente venir a un altar y llorar. A mí me confronta la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo sanó enfermos, limpió leprosos, le devolvió la vista a los ciegos, resucitó muertos. Pero ¿sabes qué le dijo a sus discípulos? Les dijo: ¿sabe qué? Cosas mayores que estas ustedes harán. ¿Cómo se le ocurre que nosotros vamos a hacer cosas más grandes que las que hizo el Señor? Yo no sé, pero Él lo dijo. La pregunta es: ¿por qué no las estamos haciendo? ¿Por qué no estamos haciendo cosas más grandes que la que el Señor? Eso lo dijo Él, usted lo puede comprobar en la palabra. Cosas mayores que estas haréis. Que Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como toda potestad me es dada, entonces yo les doy potestad a ustedes de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las huestes del mal. Dice: en su nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Hay otra dimensión en la vida espiritual que nosotros no hemos experimentado. Y yo me he preguntado: pero bueno, ¿cómo podemos llegar allá? Dios le dijo a Salomón, dijo: ¿sabes qué, Salomón?
si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y se convirtieran de sus malos caminos y oraren, entonces yo iré desde los cielos y haré dos cosas. El Señor le dijo a Salomón: si ustedes hacen eso, yo hago dos cosas. Lo primero que haré es perdonar sus pecados. No existe nada más grande y más glorioso que Dios pueda hacer por nosotros que perdonarnos. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Y usted sabe lo que es bienaventurado. Y una bienaventuranza de parte de Dios. Bendiciones tiene reservadas Dios para el justo, dice la Biblia. Y Pablo dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ser perdonado de los pecados, hermano, recibir el perdón de los pecados, significa no ir a la condenación de los impíos. Ser perdonado en sus pecados significa tener parte con Dios en el reino de los cielos, tener vida eterna. Pero el Señor le dice a Salomón: perdonaré tus pecados, y le dice: y sanaré tu tierra. Uno se pone a pensar, hermano, lo que significaba la tierra para Israel. Tiene un valor tan alto que desde que Dios creó al pueblo de Israel hasta hoy siguen peleando por tierra. Que para ellos lo más importante que hay en este planeta es la tierra. La tierra. No hay nada para ellos, aparte de Dios, que pueda tener más valor o ser más sagrado que la tierra. Porque la tierra para ellos significa muchas cosas. La Biblia le dice al pueblo de Israel: los justos heredarán la tierra para siempre. La promesa para ellos es tierra. Y cuando el Señor, hermano, establezca el reino de Israel en este planeta, lo va a establecer es dándoles tierra. Para ellos indica, hermano, prosperidad, poder, autoridad, bendición, bienestar. Para ellos la tierra es lo máximo. Ni siquiera el dinero, ni siquiera nada de otra cosa le importa al pueblo de Israel más que la tierra. Para ellos la tierra es sagrada. Y se hacen matar por lo que Dios les dio. ¿Y qué les dio Dios? Tierra. Para nosotros, el hecho de que diga la Biblia: sanaré su tierra, quiere decir que Dios quiere hacer en esta tierra con nosotros cosas que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar o entender. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no estamos viendo. Que no estamos viendo. Cuando veamos, hermano, eso es la invitación a pasar a otra dimensión de la vida espiritual, a otro nivel de la vida espiritual. Pero yo me pregunto, ¿por qué no pasamos ese nivel? ¿Por qué siempre estamos estancados espiritualmente? ¿Por qué siempre somos los mismos, la misma oración, el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio, y no pasamos de ahí? Y oramos y no recibimos muchas veces la respuesta. Y venimos al culto y muchas veces no sentimos la presencia de Dios. Y nuestra familia no se convierte y no se ven tantos milagros como antes. Aunque los hay, pero no los vemos. Entonces yo estaba meditando, hermano, que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le habla a través de varias analogías también. Son comparaciones prácticas del reino de los cielos.
Y entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, el atleta no es coronado si no corre legítimamente. Entonces yo me puse a pensar, ¿y qué significa correr legítimamente? Y no solamente qué significa, sino qué representa. Sabe, hermano, en mis años mozos, cuando estaba en el colegio, me gustaba competir, carreras. Y uno se hacía inscribir y bueno, que hay tal carrera y me gustaba inscribirme en todas esas cosas porque me gustaba correr. Pero hay un momento en la vida del atleta, en la competencia, en que el cansancio es tan alto que se convierte en dolor. El cansancio literalmente comienza a doler, se convierte en un dolor. El cuerpo comienza a temblar, se deshidrata. No hay fuerzas. Y cuando ese dolor tan intenso a causa del cansancio llega, ese dolor es el que te lleva a ti a ser un triunfador o un perdedor. Porque cuando ese dolor llega, la mayoría disminuyen el ritmo. Otros se desmayan. Otros se rinden. Otros vomitan literalmente. Que no resisten el dolor y el cansancio. Pero el verdadero atleta marca la diferencia cuando hace algo. Y es que olvida su dolor. Si el atleta no se olvida de su dolor, hermano, no se olvida del cansancio y no coloca su mirada en la meta y en la corona, entonces no ganará. Pero el atleta corre y su cuerpo tiembla, está deshidratado, todo, hermano, todos sus músculos le están doliendo, está aterrado del dolor, pero tiene tantas ganas y tiene tanta convicción de lo que ha vivido, de lo que ha entrenado y del premio que está delante, que se olvida del dolor, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Hay un momento en la vida cristiana que uno siente que ya no puede. De alguna manera todos lo hemos experimentado. Pero muchos se han rendido. Aquellos que se bautizaron contigo el mismo día se quedaron atrás. Se rindieron, se doblaron, se cansaron, se doblegaron al mundo, se vendieron al mundo, como hizo Israel cuando vino la verdadera prueba. Entonces Israel se volteó atrás como la mujer de Lot. Pero el que quiere, hermano, tener la corona, tendrá que olvidarse del dolor. Pablo entendió, hermano, que la única manera de alcanzar la meta era que negándose a sí mismo, porque el dolor más grande de la gente hoy en día es negarse a sí mismo, porque estamos tan llenos de yo. Yo quiero, yo hago, es mi vida, yo voy cuando quiera, yo esto, yo lo uno, yo lo otro, no me digan nada, es que yo soy capaz, es que yo puedo, es que yo lo controlo, que yo ni que yo. Mientras tú sigas creyendo y pensando en ti mismo, no podrás cruzar esa puerta que marca la diferencia entre ser conformista o en ser un verdadero hombre de Dios,
una verdadera mujer de Dios. Y no lo hacemos porque nuestros sentidos están puestos en esta tierra, en el dinero, en lo que queramos ganar, en lo que queramos obtener, y nos conformamos con venir a un culto y llorar en un altar. No, yo creo, hermano, firmemente que Dios tiene algo más. Hay algo más allá. Un Dios tan grande no se limita a 3 lágrimas en un altar. Un Dios tan grande quiere tomarte, quiere bendecirte, quiere hacer cosas grandes contigo, quiere hacer cosas grandes con tu familia, quiere que tú seas bendición, quiere que tú cruces el umbral del conformismo, el umbral del pecado, el umbral, hermano, de aquellas cosas que están escondidas. Yo creo que Dios quiere hacer cosas contigo. Sabe, hermano, uno a veces se pone a escuchar testimonios y uno busca predicaciones, escucha predicadores en cultos, en convenciones, en fin, y uno escucha unos testimonios increíbles. Cosas que Dios hace con misioneros, cosas que Dios hace con los intercesores, cosas que Dios hace con los evangelistas, cosas que Dios hace con este y con aquel, cosas que Dios hizo acá y allá, y uno escucha testimonios por todo lugar. Pero yo me pongo a pensar, Señor, y si usted hace todas esas cosas con todas esas personas, ¿por qué no lo hace conmigo? ¿Por qué no me usas como usas a fulano? ¿Por qué no haces en mi vida un milagro como lo hiciste allí? ¿O cómo haces aquello? ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué conmigo no? Y entonces uno se pone a pensar, ¿será que es que Dios a mí no me ama? ¿Será que es que Dios a mí no me oye? No es nada de eso. Es porque tú, hermano, no estás dispuesto a pasar el umbral del dolor y pagar el precio y llegar a otra dimensión y alcanzar otro nivel. Porque eso se lo da Dios a los que cruzan el nivel, a los que cruzan el umbral del conformismo, a los que llegan a una relación espiritual más profunda con Él. Y a veces pensamos que es muy difícil. Y a veces pensamos que eso para nosotros está muy lejos, que es inalcanzable. Y vemos ese nivel espiritual por allá como tan lejos que ni siquiera lo intentamos. Pero la clave se la dijo Dios a Salomón de una forma sencilla: si se humillare mi pueblo, si tan solo tú te humillaras y fueras sincero, sincera con Dios, y le pides perdón y en verdad renuncias a ti mismo, entonces le dijo el Señor a Salomón: yo perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Y te prometo que de ahora en adelante estarán mis ojos abiertos y atentos mis oídos a la oración de mi pueblo en este lugar. Dios está dispuesto a oírte. Dios está dispuesto a recibirte. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tienes que levantarte de ese conformismo.
Y tienes que comenzar a cruzar el umbral del dolor. No importa el dolor, no importa el dolor, no importa el sufrimiento, no importa la calamidad. El hermano está dispuesto a hacer cosas maravillosas contigo y a mostrarte algo del evangelio que tú no lo has visto. Y lo más grande que Dios nos puede mostrar es su gloria, es su presencia, es su poder, es su palabra, es su autoridad, es su Espíritu Santo, hermano, corriendo por todo nuestro sistema, por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro sistema circulatorio. Nuestras venas tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Nuestro corazón tiene que latir con fuerza y poder por la presencia de Dios. Tenemos que tener hambre y sed de Él, ganas de Él, el deseo profundo de adorarle, pero no adorarle de cualquier manera, como cantando simplemente una canción. No, cada letra, hermano, cada párrafo, cada estrofa de ese canto lo tienes que sentir con tu alma, lo tienes que sentir con lo profundo. Cada palabra, hermano, de la predicación tiene que penetrar tu vida. Y tienes que creerla y tienes que comerla para poder cruzar ese umbral y entender que el Señor nos está diciendo: unge tus ojos con colirio para que veas mi gloria, para que veas mi bendición, para que veas mi propósito, para que veas mi voluntad, para que veas mi reino, para que veas mi salvación. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre, aleluya. Yo no sé si haya alguien en esta hora que haya entendido y que haya comprendido que Dios quiere llevarte a otro nivel, que no te puedes resistir a su voluntad y a su bendición, que no puedes resistirte a su presencia, que no puedes resistirte a tu palabra, a su palabra poderosa y maravillosa, porque Él es grande y Él es digno de suprema alabanza. Habrá alguien que haya acá en este lugar con el corazón dispuesto, con un corazón sensible, alguien que quiera cruzar ese umbral, alguien que quiera pasar a esa nueva dimensión, a la dimensión del Espíritu, a la dimensión de su presencia, a la dimensión de su poder y su gloria, a la dimensión de su voluntad. Tienes que renunciar a ti mismo. Levanta tus manos y adórale. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.